Bueno, soy Chapu Apaolaza, soy sanferminero. San Fermín es una parte muy importante de mi vida y el encierro también. He estado en la calle corriendo desde hace algunos años, menos de los que quisiera, y he publicado un libro que es un poco la crónica emocional o sentimental del encierro, que se llama 7 de julio, con libros del CAO y que acabamos de presentar. Soy periodista, soy reportero en los periódicos regionales del Grupo Vocento, en todos los ámbitos. El encierro de hoy ha sido un encierro complicadísimo, un encierro áspero, un encierro duro en el que, bueno, pues quizás ha vuelto la leyenda de Cebada Gago ha vuelto a sus orígenes y nos ha recordado de alguna manera a qué estábamos jugando. Yo creo que el- bueno, impresiona y nos llama la atención y nos preocupa a todas las personas heridas, yo creo que a los corredores los primeros, pero de alguna manera el encierro ha vuelto a ser lo que era en un origen, ¿no? Esa parte de, esa parte de caos, esa parte de dureza. Bueno, para mí el encierro ha sido una parte muy importante de mi vida. Hay un momento en el que hay un día crucial en el que mi padre, es un 7 de julio, de ahí el título, me levanta con 15 años recién cumplidos y me lleva a correr el encierro en la Cuesta de Santo Domingo. Mi padre había dejado de correr el encierro cuando nací yo y entonces pues estuvo sin correr hasta ese día en el que bueno, me llevó y me expuso un poco a toda a ese rito salvaje, ¿no? Ese momento pues es importante en mi vida porque mi padre lo hizo tan pronto porque se estaba yendo un poco de este mundo, se fue unos años después y yo estaba llegando, ¿no? Y entonces nos cruzamos en, en la vida. Después el encierro ha sido una parte súper importante de mi vida. Digamos que yo no creo que los corredores del encierro seamos más nada que los demás cuando entramos en el encierro, pero sí que el encierro nos marca por dentro, ¿no? Y entonces creo que nos hace vivir la vida en algunos códigos que yo he aceptado y reconozco en otros y son los que explico en este libro a través de escenas, historias y anécdotas que son pues el apreciar la fugacidad de la vida, saber que no todo que el mundo es un sitio complejo, ¿no? Y las personas somos complejas y que no todo tiene que hacerse por lo que digan los demás y que no todo tiene que ser cosas que en principio nos beneficien y que tenemos dentro un misterio y que en algunos misterios pues nos sentimos muy vivos. Y también nos habla de la manera de enfrentarnos a nuestros propios miedos, a convivir con ellos. Nos habla de lazos de amistad que son inquebrantables, ¿no? No he contado mi vida de corredor porque mi vida de corredor es igual que la que puede tener 200.000 personas. Es decir, que, bueno, soy un corredor más. Yo no, digo una frase, digo, no he sido nada en el encierro, pero el encierro sí ha sido todo para mí, ¿no? Sí que creo y he visto, reflexionando mucho para escribir algunas anécdotas de 7 de julio en la que, por ejemplo, hay corredores que enferman y antes de irse vuelven a la calle, ¿no? Y luego se curan y lo celebran volviendo otra vez a la calle, ¿no? Entonces, muchas veces el encierro nos ayuda y nos da pautas para comportarnos y mantener el tipo en otras situaciones de la vida que son muy difíciles, ¿no? Yo empecé a correr en Santo Domingo y porque es el lugar al que me llevó mi padre, porque yo creo que él tenía miedo, al tener yo 15 años, él tenía mucho miedo de que de alguna manera me viera involucrado en un toro vuelto o en un encierro como el que ha sucedido hoy, que entonces eran mucho más comunes. Y entonces, pues, él no quería que sucediera eso, porque en ese momento iba a perder un poco el control de mi seguridad, aunque tampoco lo tuvo en ningún momento. Entonces, me llevó a Santo Domingo y yo siempre corrí ahí. Cuando mi padre murió, que fue en el año 98, empecé a correr en estafeta después de la curva. Y era una zona que me encantaba. Y bueno, pero al final yo creo que la cabra tira para el monte y volví a Santo Domingo. Me gustaría correr otros tramos también. Por ejemplo, siempre he tenido la ilusión de correr en la curva y porque me parece una maravilla, ¿no? Pero bueno, siempre en el momento de... Muchas noches me ha costado pensando que mañana voy a ir a la curva, pero en la hora de la verdad siempre me ha faltado corazón para hacerlo, o como quiera llamársele. No voy por ahí corriendo encierro. Si hay un toro en la calle, no me meto a correrlo, salvo que suceda algo en ese lugar y en esa fiesta. Yo nunca aíslo el encierro de la fiesta. Esto es una parte de toda una cosa vivida en común. Y
Sí que tengo otra casa del encierro, que considero mi casa, que con una gente a la que adoro y que me ha hecho sentir cosas maravillosas, que es el Pilón de Falces. Y en el Pilón sí, tuve la oportunidad, pues una coincidencia, y tuve la oportunidad de hacer un reportaje y haciendo el reportaje 2 horas antes con Pituto, con Jesús Marigoñi, pues él me contaba cosas y de su infancia, etcétera, y fuimos subiendo esa cuesta y en ese momento conectamos y vinieron las vacas y bajamos juntos, ¿no? Bueno, yo me hice periodista, yo iba para farmacéutico, pero mi padre era crítico taurino y entonces cuando él murió, pues esto fue una casualidad de la vida, pues amigos de mi padre que necesitaban sus crónicas me decían, ahí están los toros, por ejemplo, en Azpeitia o en Bayona o en San Sebastián. Sí, pues que no tenemos a nadie para hacer la crónica, por favor, haznos la crónica. Y entonces yo tengo o sea, tengo mi parte más literaria o periodística es mi padre, porque viene de él. Pero en cambio él nunca me leyó ni una sola línea de lo que yo escribí. Es una cosa que a mí cuando lo pienso me impresiona bastante. En realidad creo que es un poco complicado convertir la pasión de uno en su trabajo. Hay gente que lo consigue, es brillante, pero a mí me da bastante miedo. Yo cuando vi en casa a mi padre, que era un defensor a ultranza de la integridad del toro y de algunas partes de la fiesta que estaban un poco en peligro y lo siguen estando en mi opinión, recibió muchas presiones y fue un mundo amargo para él. Y yo no quisiera verme nunca en la tesitura de tener que traicionar aquellos principios que eran innegables por tener que alimentar a una familia. Así que no me gustaría trabajar eh, en este asunto, en el asunto de la tauromaquia. En San Fermín, por ejemplo, no existen esos problemas, pero tengo un vicio que es, mientras que pueda, no trabajar durante los Sanfermines. Pues sí, hay muchas, ¿no? Pero, por ejemplo, en San Fermín me acuerdo muchísimo porque él hacía una parte que se llamaba Diario de Grada, en el que hacía unas crónicas en San Fermín, en la Grada 3, ahora que bautizó como la Grada de los Diabéticos. Y recuerdo, mi padre era un escritor maravilloso, maravilloso. Y alguna gente, claro, como yo le leí tanto y yo creo que le leí con tanto cariño, pues hay gente que me dice que cuando yo escribo hay algunos ecos de sus cosas, ¿no? Y para mí es un honor, ¿no? Por ejemplo, pues el café de la Sirigoyen, el café irlandés de la Sirigoyen, de Mari Carmen y Yoli Irigoyen y Luis López Tolosana, que siguen estando allí. Y entonces esas crónicas eran deliciosas porque se mezclaban los pares de banderillas de Montoliu con la faena de alguien, con la bravura del toro, con la manera en que Juan Cruz Gastón, la temperatura de la bota del vino de Juan Cruz Gastón, o el café de la Sirigoyen y la manera en que todos eran felices. Él estaba contando una historia que contaba la aventura de la plaza y contaba una aventura humana alrededor. Y eso era increíble. Recuerdo algunas crónicas también cuando él estuvo enfermo. Por ejemplo, era un gran titulador de crónicas. Por ejemplo, Hawái, Bombay, eh, una que era Andá, la cartera. Los toros ricos en fibra, le dedicó a unos toreros que ahora mismo no me acuerdo quién fuera y mejor no lo decimos, pero que pasaron bastante miedo y les decía los toros ricos en fibra. El, Todo lo que tenga que ver con el toro tiene un gran problema, que es la necesidad de votos de la clase política. Los toros son algo que favorecen a mucha gente, quiere decir, eliminar los toros o hacer un gesto hacia la galería en pos de la supuesta protección animal, con la que yo no estoy de acuerdo, por otras razones, pero eh, es un caramelo que se da a otras personas y a otros grupos cuando se pacta en los ayuntamientos, que tiene en principio, ellos creen al menos, que tiene poco coste electoral, aunque yo creo que se equivoca. Entonces, de ese punto, pues puede suceder que sea bueno, que haya muchas localidades en las que se pierdan o de momento se dejen de dar y luego se vuelvan a dar los festejos. De todas maneras, yo me niego un poco a participar en el debate de la viabilidad de los toros y de los festejos populares, mm, eh, puesto que tampoco entro en la viabilidad o si va a ser el fin del teatro, pese a que no tiene la misma importancia en España que en el siglo de oro, o en el ping-pong, o en el baloncesto, o me parece que es muy loco
que la gente se empieza a plantear continuamente si estamos terminando y si vamos a terminar, si vamos a terminar. El cine cambió y perdió espectadores y se ha perdido dinero, etcétera, y alguien no le dice a Almodóvar, ¿usted hace películas? Sí, es una cosa del pasado. Pero así ahora, ¿cómo se hace películas? Si hay youtubers, es que es absurdo. Es decir, primero me parece absurdo y segundo me parece lesivo, puesto que va en contra de los derechos culturales, legales de ciertas personas. Y entonces es un ataque. No sé qué le parecería a la gente si se fuera contra el baloncesto, por ejemplo, ¿no? Si ahora hiciéramos aquí una asociación de gente que va en contra del baloncesto. O contra el fútbol o contra cualquier deporte. El ping-pong. ¿Qué derecho tiene una ciudad a estar en contra del ping-pong? Siendo un espectáculo legal en un ámbito legislativo como es una nación como esta. Hay varias partes. La primera parte es si el debate de si nosotros podemos disponer de las condiciones de un animal para nuestro disfrute intelectual. Ahí está la clave. Es decir, nosotros podemos poner un toro a correr. Ellos le llaman la libertad del animal, cosa que es un concepto absurdo, puesto que el toro no tiene libertad, puesto que no tiene conciencia y por eso no tiene responsabilidad penal. Pero hay que amueblar un poco las cosas, ¿no? La libertad del toro es absurdo. Si un toro me pega una cornada, pues no va a ir a un juicio. Quiero decir, por eso no tiene libertad. Entonces, hay una parte que dice que no. Y yo entiendo que es una convención, pero las convenciones, las leyes se pueden cambiar. ¿Podemos cambiar de verdad nuestra relación con los animales? Yo no estaría de acuerdo, pero si hay una mayoría en el país que está de acuerdo con cambiar nuestra relación con los animales, cambiémosla. Pero con todos los animales. Lo que no puede ser es que hablemos de las condiciones del toro a la que, según ellos, estamos privando de la vida para un disfrute y, en cambio, no tengamos en cuenta las necesidades, o sea, la privación de la vida de una merluza o de un calamar o de una vaca, puesto que ha quedado con muchos matices médicos más o menos demostrado que se puede vivir sin proteínas animales. O al menos ellos son los que lo defienden. La gente come una chuleta por disfrutar. Entonces, ¿por qué yo no puedo participar en un espectáculo en el que muere un toro y ellos sí participar en un espectáculo en el que muere un animal? ¿Dónde ponemos la línea de la grandeza del animal? ¿En el número de neuronas? ¿Dónde ponemos esa línea? ¿Por qué Madrid es capital animal en contra de la fiesta de los toros y, en cambio, hacer una campaña al favor del bocadillo de calamares? ¿No estamos maltratando a los calamares? Estamos equiparando el gusto y la sensibilidad de cada cual, que me parece que son totalmente legítimas, pero las estamos equiparando con lo que queremos que suceda. Es decir, queremos que la gente haga todo lo que es de nuestro gusto y no haga lo que no es de nuestro gusto. El Toro de la Vega, bueno, yo todo este razonamiento que he hecho y con el que yo estoy de acuerdo, que puede haber otra gente que no lo esté y está en libertad de no estarlo, por supuesto, empieza cuando yo me sorprendo a mí mismo diciendo que el Toro de la Vega es una salvajada y que habría que prohibirlo. Entonces empiezo a pensar y intento hacer un esfuerzo de tener un juicio crítico sobre por qué me parece a mí una salvajada que en principio en ese momento habría que prohibir y por qué no permito o no me gustaría que otra persona piense que lo que yo hago delante de un toro es una salvajada que habría que prohibir. Entonces, yo creo que el Toro de la Vega, personalmente, no es de mi gusto. Pero yo no puedo, mi gusto no puede ser mando para todas las cosas que suceden en el mundo, porque si todos tuviéramos que jugar con el gusto de los demás, este mundo sería muy plano. Entonces, creo que hay que respetar el gusto de otras personas. No creo, fijándome y viendo de cerca el Toro de la Vega, investigando un poco, no creo que su muerte sea más cruenta que la de otros espectáculos, pese a que a mí personalmente podría mirar a otro lado en un momento dado. Pero creo que la gente está en su derecho de hacer una fiesta en la que obviamente hay unas reglas, haya respeto por esas reglas, igual que lo debería haber en el encierro o en todos los festejos populares. Yo creo que hay un espectáculo alrededor de todo este asunto en el que la batalla de la información está muy perdida, ¿no? Porque hoy en día, si alguien, por ejemplo, un periodista dice en un medio de comunicación que en el Toro de la Vega hay un combate entre una persona a pie con unas reglas que puede durar X minutos, probablemente no,
se le echa mucha gente encima. Y entonces, aunque lo digan, no se difunde. Hay unas teorías de la... hay una teoría del silencio, de la espiral del silencio, que es una teoría de comunicación que dice que las opiniones que nosotros pensamos que van a ser minoritarias, tendemos a no decirlas. Entonces se crea una espiral en que la opinión mayoritaria va tomando cada vez más fuerza, más fuerza, más fuerza, y va a ser un huracán que borra todo lo que sucede.